Buenos días, queridos alumnos de séptimo año básico. Iniciamos nuestra tercera clase de matemática en esta unidad 2, en donde comenzamos la semana pasada recordando lo que ya sabemos con respecto al concepto de razón. En séptimo año básico, este contenido se llama razón y proporción. Por lo tanto, hoy día vamos a iniciar explicando el concepto de proporción, para que ustedes puedan comprender a qué nos referimos cuando hablamos de proporción y qué razón tiene esto. ¿Qué relación, tiene con el concepto de razón que ya conocemos? Recordemos que la razón es una comparación de dos cantidades. Ya podemos comparar diferentes cosas. En este caso, yo como ejemplo voy a utilizar una fotografía para explicar el concepto de razón y la relación que tiene con el concepto de proporción. Podemos ver una fotografía de un perrito que tiene una medida de base que es 6 centímetros y una medida de altura que es de 4 centímetros. Por lo tanto, yo voy a hacer la razón o voy a hacer la comparación entre estas dos medidas. Voy a comparar la base de la fotografía con la altura. Al comparar estas dos cantidades, la razón me queda como 6 es a 4. Ahí está escrito en forma de división, ya, pero 6 es a 4 se lee como razón. O lo podemos hacer como fracción también, 6 es a 4. Ahora, veamos qué es una proporción. Utilizando este mismo ejemplo, vamos a mencionar primero que la proporción es encontrar una razón que sea equivalente. Ya, para encontrar esta razón equivalente podemos utilizar la multiplicación o la división por un mismo número. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo mi fotografía que tiene la razón 6 es a 4. Recuerden que estamos comparando la base con la altura. 6 es a 4. Y yo puedo buscar una razón que sea equivalente, por ejemplo, multiplicando por 2. Es importante que sí multipliquemos tanto la base como la altura por el mismo número. Si 6 lo multiplico por 2, me queda una base de 12 centímetros. Y si el 4 lo multiplico por 2, la altura me da 8 centímetros. Por lo tanto, podemos ver acá que tanto la base como la altura fueron multiplicadas por 2. Y aquí podemos ver que aumenta el tamaño de la fotografía, sin embargo no se modifica la relación de aspecto. Podemos ver que el perrito se mantiene en su misma forma, no se puso más cabezón, no se acható, ¿cierto? No le sucede nada. Por eso es importante usar la proporción, ya que esto nos va a permitir mantener el aspecto de la fotografía. De lo contrario, esta fotografía se nos puede distorsionar un poco en relación a la imagen original. Y de allí la importancia de la proporción. 6 y 12 son proporcionales y 4 a 8 y también son proporcionales. Estas dos razones entonces son proporcionales porque se aumentaron tanto la base como la altura multiplicándolas ambas por 2. ¿Qué podemos concluir con este ejemplo? Que la razón 6 es a 4 es igual a la razón 12 es a 8. En donde el 6 representa la base, recordemos eso, y el 4 representa la altura de la fotografía. Entonces, ese 6 es a 4, si yo hago esa medida de la fotografía, o si tomo esta medida de la fotografía, 12 y 8, la fotografía va a seguir manteniendo el mismo aspecto, ya que están relacionadas esas dos razones. También lo podemos escribir como división, 6 es a 4, como 12 es a 8. Podemos concluir entonces que esto ocurre ya que hemos conservado la proporción. ¿Cómo puedo saber que estas dos razones son proporcionales? Porque el 6 está multiplicado por 2 y el 4 también está multiplicado por 2. Ahora, también existe otra forma para verificar ya que estas dos razones que yo acabo de escribir ahí son proporcionales. Y esa forma de verificar la proporción es llamada propiedad fundamental de las proporciones. ¿En qué consiste esta propiedad? En que el producto, o sea la multiplicación, recuerden que el producto es el resultado de una multiplicación, el producto o la multiplicación de los valores extremos es equivalente al producto de los valores medios. Me explico. Si yo tengo dos razones escritas en forma de fracción y yo digo que estas dos razones son proporcionales, ¿cómo puedo tener la certeza de que realmente se multiplicó por el mismo número y está correcto? La forma de verificar que la proporción haya estado bien hecha es multiplicar
los valores extremos. Ustedes se fijan en la flechita, acá puedo multiplicar así y este lo multiplico hacia arriba y los resultados de estas dos multiplicaciones deben ser iguales. Y eso a mí me asegura que yo hice la proporción de forma correcta. También sucede acá, si está escrito como división, yo multiplico los valores extremos y multiplico los dos valores del medio y también esos resultados deben ser correctos y entonces podemos asegurar de que la proporción está bien realizada. En mi ejemplo yo tenía 6 es a 4 y el resultado, una vez que yo amplifiqué y multipliqué por 2, me quedó 12 es a 8. Si esa proporción yo la hice bien, si multipliqué los 2 por 2 y está correcto, quiere decir que si yo verifico con la propiedad fundamental de las proporciones, debería obtener también los mismos resultados, lo que me asegura que esté bien hecha la proporción. Si yo multiplico los extremos, 6 por 8 son 48 y 4 por 12 son 48. ¿Se dan cuenta que al multiplicar obtengo los mismos resultados? Quiere decir que efectivamente mi proporción fue bien realizada. En este caso era bastante sencillo porque yo solo lo amplifiqué por 2, pero en otros casos las amplificaciones son mayores, por lo tanto, ¿cierto? Es importante sí verificar que esté bien realizada. Ahora, si las razones están expresadas de esta forma, en forma de división, como bien mencioné en el ejemplo, lo que yo hago es multiplicar los extremos, 6 por 8, que me da como resultado 48, y luego multiplico los valores medios, que serían 4 por 12, que son 48. Si ustedes se fijan, las multiplicaciones de acá son exactamente iguales que esas de allá, solamente que ahí está expresado como fracción y acá como división, ¿ya? Pero obviamente son los mismos valores. Por lo tanto, como obtengo los mismos resultados, también podemos decir que la proporción está bien realizada. Los invito a ustedes ahora a que puedan desarrollar esta actividad. ¿En qué consiste? En que ustedes puedan identificar qué pares de razones están correctas, correctamente realizada la proporción, ¿ya? Y cómo lo podemos saber utilizando la propiedad fundamental que yo les acabo de mostrar. Voy a volver atrás un poquito. Recuerden que si están como fracción, multiplicamos de forma cruzada y los resultados deben ser iguales. Y si está en forma de división, multiplicamos los extremos y luego los del medio y sus resultados también tienen que ser iguales. Entonces acá tenemos algunas razones con su proporción, ya sea en división o en fracción, y lo que yo necesito es que ustedes puedan aplicar la propiedad fundamental haciendo la multiplicación, obtener los resultados y indicar al ladito si es que las razones son proporcionales o si es que no son proporcionales, ya según los resultados que ustedes vayan obteniendo. Son 8 ejercicios, ahí está 3 es a 6, dice que es igual a 3 es a 10. ¿Esa proporción estará bien realizada? ¿Sí o no? Ustedes hacen la multiplicación y luego indican al lado si está correcto o no, no son proporcionales o si son proporcionales. Acá lo tenemos en forma de fracción, acá lo que tenemos que hacer es multiplicar cruzado, obteniendo los mismos resultados, y si obtenemos los mismos, si está correcto, no está correcto. Si en el caso de que no se aprecien bien los 8 ejercicios que están escritos ahí, los invito a que en su texto ministerial, que es el libro grueso, el libro gordo, en la página 87 está esta actividad, que es la actividad 7, ¿ya? Pero está en el libro gordo, en este caso no en el delgado. Y como hay poquito espacio, yo los invito a que ustedes puedan escribir estos 8 ejercicios y resolverlos en su cuaderno, indicando si es que existe o no proporción. Recuerden que en la próxima clase de esta semana solo realizamos la retroalimentación de estos 8 ejercicios. Para reflexionar, veamos qué relación existe entre las razones y las proporciones. Recuerden que la razón es una comparación entre dos cantidades y en la proporción lo que hacemos es tomar la razón original y encontrar una razón que sea igual o equivalente. Y a eso es lo que se le llama proporción. ¿Ya? A encontrar una segunda razón. Entonces en la proporción ahora tenemos dos razones que tienen diferentes números, pero que están relacionadas entre sí. Gracias por su atención. Recuerden que pueden dejar cualquier consulta acá en los comentarios del video o también pueden hacerlo llegar al correo electrónico. Con esto me despido. Recuerden cuidarse mucho y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.